Y así será de igual a igual. Muy buenos días, siendo las 11:03 de este sábado 22 de julio, en este día más cálido ya por suerte del invierno. Comenzamos un nuevo programa, el 345 del Defensor del Pueblo, en nuestra novena temporada aquí en nuestra segunda casa AFM en Tránsito, la cooperativa de comunicación social, la primera en constituirse como una cooperativa en todo el país. Así que un medio comunitario de comunicación que es punta de lanza para un montón de otros medios de comunicación que siguen peleando. Es muy raro, las cooperativas de trabajo no tenían en esa época ninguna presencia importante. Ahora desde luego que cambió esto. Sí, por suerte ahora existen las cooperativas que están pasándolo bastante mal, le digo. Por eso, por suerte, y al mismo tiempo hay que apoyar, sí. Lamentablemente una época muy difícil porque no hay un interés en sostenerla. No, y es muy importante las cooperativas porque es una generación de trabajo genuino y colectivo importante. Así que bueno, sintonizando el 93.9 del diálogo por www.comunicacionsocial.org.ar pueden encontrarnos y escucharnos y acompañarnos en esta mañana. Gracias, Flor Citelli, por nuestros controles técnicos, que siempre está ahí al pie del cañón ayudándonos con todo. Hoy, bueno, como últimamente Enrique está con sus estudios, así que lo vamos a tener grabado, pero lo saludamos. Esperamos que se reciba pronto y que vuelva con su título en la mano. Lo extrañamos y él también extraña estar en este espacio porque bueno, también es su casa. Así que muy bienvenidos a todos los oyentes. Como cada sábado tenemos la palabra de Abraham Leonardo Gac en su editorial habitual. Muy bien, buen día a todos, buen día vecinos, vecinas. En esta semana ha habido un pequeño intercambio de opiniones contradictorias referente al número de personas que están en la calle en la ciudad de Buenos Aires. Y yo señalo, porque este es un programa del suburbano de la provincia, y señalo porque me parece que lo que pasa en Buenos Aires también nos interesa a nosotros, porque estamos muy cercanos. Nos separa una calle, digamos así, una avenida. De modo que me parece importante señalar este debate. Es un debate que tiene particularidades, porque uno dice, antes había 1.500 personas viviendo en la calle, ahora hay 4.000. El gobierno no reconoce que hay 4.000 y pico, pero está bien, supongamos que de todos modos ha incrementado muy fuertemente. Pero tiene un detalle, un agregado importante. Ya no es una persona que está en la calle, es una familia que está en la calle. Lo vemos todos los días, no necesitamos ni siquiera que nos den una estadística, porque lo vemos todos los días, vemos en qué forma para dormir arman todo un esquema digamos, de frazadas, en fin, para poder cubrir. Es gente que ha quedado en la calle. Y lo peor de todo es que el Estado no asume la responsabilidad de resolver esos problemas. Y a esto yo me permito agregar, porque esto claramente afecta a la salud. Esas personas están en zona de riesgo con respecto a la salud, claramente, por las condiciones en que están viviendo, por el frío, por la intemperie, por la alimentación, por la higiene, en fin, por todos esos elementos. Pero hay otro elemento también que va marcando en realidad esta concepción de que la miseria ha aumentado, y que es la mortalidad infantil también, que se ha incrementado fuertemente, sobre todo en las zonas más pobres. Es decir, hay una claridad, es muy claro el índice de los chicos que mueren dentro del año de vida porque están en condiciones paupérrimas, sin contar el otro elemento que yo voy a agregar, que es la mala nutrición
porque todos estamos leyendo y escuchando claramente la disminución de la capacidad de consumo que tienen las familias, inclusive en ese producto tan esencial que es la leche. Y estamos realmente muy preocupados. Y a eso todavía podemos agregar otro hecho que complementa la presencia de una estrategia, yo diría estatal, oficial, de no preocuparse por aquellos que están más necesitados. Y me refiero al plan Remediar. En el país el 95% de los centros de salud manifiestan que lo que reciben es absolutamente insuficiente para atender la demanda. Eso solo, todos estos elementos tomados así globalmente, ya no estoy hablando de números, yo no en general tiendo a no hacerlo, pero claramente ha cambiado la situación en lo que va en estos años. Es decir, se nos señalaba permanentemente en la propaganda oficial que había que resolver un problema de una recepción del país en condiciones dramáticas. Y eso nosotros no lo sentimos, honestamente, porque había trabajo, había consumo, había movimiento, había mercado interno, había un Estado actuante, había contralor de precios en alguna medida, pero lo que además había era una clara preocupación por la salud popular. Pues no cabe ninguna duda que el plan Remediar es un plan dedicado fundamentalmente a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Y eso ha desaparecido. Entonces, directamente le señalo, no es solamente una estrategia de disminución de salarios. No basta eso. Hay una disminución en el gasto social fundamental. Y sobre todo, le diría que lo que hay es falta de vocación por resolver estos problemas. Hay una mirada empresaria en la gestión pública que se contradice con la realidad, porque se señala las rigideces en que se actúa, que si uno no presenta el certificado de salud le cortan la ayuda social que estaba recibiendo inmediatamente, si no se tiene la flexibilidad de entender que la situación de las personas van cambiando, son diferentes, actúan diferentemente. Todo eso configura un panorama realmente, ya no digo preocupante, triste. Hace que uno esté triste porque, señores vecinos, vecinas, ¿cómo podemos vivir cómodamente en nuestras casas, calefaccionados, alimentados, sabiendo que hay tanta gente que la está pasando en estas condiciones que acabo de señalar? Realmente el concepto de solidaridad también es una consecuencia de estas estrategias. Se va rompiendo, ya no nos está preocupando. Uno pasa al lado de la familia que está en el piso de una vereda, al pie de un negocio cerrado, que de esos hay muchos también, y ni los mira. Y cuando le ofrecen en venta cositas sin importancia, producciones familiares elementales para sostener la comida mínima, pasamos de largo, ni los miramos, ni le decimos no tengo ganas, no necesito, no, gracias, nada, ni buenos días, ni buenas noches. Pensemos en cambiar esto, pensemos poco a poco, vecinos, vecinas, en actuar de otra manera, con mayor sentimiento hacia la desgracia de los demás. Muy bien, enseguida regresamos con el programa del Defensor del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800 666 0957. Bueno, volvemos, como recién conversábamos un poco también con Abraham, esta cuestión de la trata de personas, que se cumple un nuevo conmemoración del Día Internacional contra la Trata de Personas. Por eso recién comentábamos que la invitamos telefónicamente a Viviana Caminos, que es licenciada en Trabajo Social, licenciada en Ciencias Políticas y una experta en temas de trata. Así que muy buenos días, Viviana. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por esta comunicación. Sé que estás súper ocupada con un montón de actividades, Sí. así que te agradecemos mucho. Y además, bueno, Viviana Caminos es presidenta de la Red de Alto al Tráfico y Trata, la RAT, que desde el 2006 viene trabajando, ¿no?, en la difusión de programas de prevención, de un montón de cuestiones que tienen que ver con esto. Pero primero quería preguntarte un poco, ¿cómo ves hoy esta situación de la trata de personas en la Argentina, ¿no? Recién leíamos algunas estadísticas del 2015, pero ¿cómo está la situación hoy? Lo que ha sucedido en los 2 últimos años, o sea, el cambio de gobierno, es una disminución en la cantidad de rescates, pero tremendo, o sea, hay un 80% menos de rescates comparado a las estadísticas 2015, 2016, por lo menos 80% menos. Y justamente ahora que estamos en campaña y el domingo es el 30 de julio, un día mundial contra la trata de personas, parece que la campaña se mete también en este tema, y hoy abro el diario, yo siempre leo los diarios de manera virtual y encuentro un montón de operativos ahora, ¿no?, esta semana, ya sea en Morón, aparte los lugares, Morón, Ciudad de Buenos Aires, Jujuy, claro, ¿no? Obviamente están ligados a la campaña electoral. Lamentablemente, a ver, bienvenidos sean los operativos, pero no tienen que ser justamente en una semana, la semana contra la trata, en el marco de una campaña electoral. Sí, tiene que ser Eso todo el para año, mí, todo el año y todos los es años. cuestionable, ¿no? Sí. Y por eso, digo, evidentemente la falta de intervenciones del Estado tiene que ver con que hay un montón de, sobre todo mujeres, ¿no? Hablábamos de porcentajes mucho más altos de mujeres que padecen la trata de personas. Implica también que un montón de trata tenemos que, desde el año 2008 que tenemos la ley de trata, un poco al principio era todo el trabajo de rescate, tenía que ver, rescate lo que digo, ¿no?, que no tiene que ver con la trata en sí, porque la trata, hay que recordarle a la audiencia, que es lo previo a la explotación. O sea, es el ofrecimiento, reclutamiento, traslado, recepción, acogida a una persona con la intención de explotarla. Si yo la rescato cuando ya pasó todo, la verdad que fracasé en la intención de prevenir la explotación. Claro. Digamos, no perseguir la trata en sí, sino que lo hago luego que ya pasó todo, ya esa persona fue ofrecida, reclutada, trasladada, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también hay que decirlo. Y cuando uno habla, al principio los rescates tenían que ver solamente con el tema sexual, claro, y ahora, bueno, a partir de unas intervenciones que hubo en los últimos años, se incrementó la cantidad de rescates en el tema laboral, sobre todo en talleres textiles y campos, ¿no? Donde se han encontrado muchísima cantidad de personas. Yo fui directora del programa de rescate en la provincia de Buenos Aires durante 3 años, o sea que estuve en muchos operativos, conozco también la realidad en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, este tema, pero igualmente en el mundo, y también, digamos, en América Latina, la mayor cantidad de casos es de mujeres, que son mujeres las víctimas. Y de niños, ¿verdad? Sí, niños también. Uno de los problemas, nosotros justamente el día 31 de julio, aprovecho para informar esto, vamos a presentar en el Congreso Nacional una campaña nacional contra la explotación sexual infantil, que es lo previo a la trata, ¿no? Lamentablemente, como no hay investigación previa para evitar este reclutamiento de niños y niñas, que es un montón,
Yo me acuerdo un informe que hubo hace unos años donde se decía que nada más que en Ciudad de Buenos Aires había 50.000 niños y niñas en situación de explotación. Tremendo. ¿No? ¿Qué es trata? Porque los niños no hay posibilidad de que haya elección, ningún tipo de elección claro. posible. Sí, sí, aparte de una ley que impide o debería impedir el trabajo infantil, digamos, se considera trata por eso, obviamente. Claro. Pero también son niños. Lamentablemente las estadísticas no reflejan en los rescates. Siempre, digamos, los datos dicen que la mayoría de quienes son rescatados son mayores de edad. Porque los niños y niñas no circulan por los lugares más visibles. ¿Por qué? Porque seguramente si alguna persona va a un lugar abierto al público y ve a una persona de 12, 13 años, tal vez denuncie. Claro. La explotación circula por canales mucho más exclusivos, más inalcanzables para el exterior, con lo cual hay que incrementar la investigación respecto a la trata de niñas y niños, ¿no? Claro, porque suena muy complejo, ¿no? Hacer una investigación respecto, sobre todo en algunos lugares del interior del país donde es muy difícil acceder. Totalmente. Y aparte hay mucha... y el trabajo rural es, digamos, claramente... naturaliza la cuestión. ¿Cómo? Y el trabajo rural es especialmente donde los chicos son explotados. Sí, sí, totalmente. Y muchas de estas personas que son explotadas laboralmente son extranjeros. El 80% son extranjeros. Sí, sí, eso lo había leído en las estadísticas, increíble. Sí, es de nacionalidad boliviana, hay peruanos, hay colombianos, después también mucha gente del norte de nuestro país. Hemos encontrado mucha gente de Santiago del Estero, de Jujuy, ¿no?, que están esclavizados en los campos. Y muchos niños también, porque, por ejemplo, en Bolivia, digamos, un niño puede trabajar a partir de los 10 años. Entonces ellos vienen acá, mucha gente hacen trabajar a sus niños sin comprender que en Argentina es un delito. Claro. Qué loco, a veces que uno piensa, no, tal cosa es una ley, no se puede, pero uno, digamos, traspasa los límites del país y cambian las leyes y cambia la cuestión también cultural. Para nosotros es impensado que un niño deba trabajar, sobre todo las horas que trabajan en los campos o en los talleres textiles acá nomás en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en otros países es... Sí, por ejemplo, también en China. Por eso también hay que tener mucho cuidado en cómo se aborda la problemática, ¿no? Porque yo me acuerdo algunos casos de comunidad china, donde hubo una intervención tal vez en un negocio de chinos, donde, me acuerdo un caso, donde estaba la hermana mayor que tenía 20 años, su pareja y la hermana que tenía 12 años. Intervienen porque estaba trabajando con la familia. Esa niña para la familia no era una esclava, porque por su cultura estaba haciendo lo que han hecho también los hermanos mayores, sus padres, todo esto, porque no era ni maltratada, salía con la familia a pasear. Digamos, ¿qué es lo que hicieron en ese caso? Una mala intervención. En vez de tratar de ver qué estaba pasando, tal vez hablar con la familia, trabajar con esa familia para que entienda que esa niña no puede estar trabajando tantas horas, por ejemplo. Lo que hicieron fue sacarla de su contexto familiar, meterla en un hogar, una chica que no hablaba el español, ¿no? La verdad, una revictimización, una tremenda. Victimización, porque no era víctima antes. Y con las mujeres con explotación sexual pasa muchas veces esta misma situación, ¿no? Que el abordaje es como brutal. No es cierto. Yo estuve ese es un verso que... ¿Sí? Hay un grupo de organización que se llama MAR, Ajá. que para tratar de derribar la ley de trata y decir que hay que reglamentar la explotación sexual, digo yo, porque que haya una persona que se beneficie económicamente del cuerpo de otra persona, en Argentina tiene un nombre que es explotación sexual y es un delito penal. Dicen erróneamente que cuando las van a rescatar, que las obligan, no es cierto, hay que decirle a la gente. Yo les puedo explicar, yo fui a los operativos de allanamiento. Cuando uno ingresa a un lugar, ingresa un equipo de asistencia que son psicólogos, trabajadores sociales, que si en la entrevista dan cuenta de que no es trata, o sea que la persona decidió estar ahí. Supuestamente, porque a veces también uno se queda con la duda si realmente no es un discurso armado, porque muchas veces hay un discurso armado, ¿no? Dicen que bueno, que no, que llegaron por su cuenta, porque ya estaban ejerciendo la prostitución. Nadie les obliga a nada. Nadie les... A ver, es la voluntad de la otra persona si quieren recibir algún tipo de asistencia. Si no quieren recibir asistencia, se van
a su casa. Quien sí tiene que ser procesado es el explotador. Claro. Es el que regenteaba ese lugar, el dueño de ese lugar, que se ha quedado con una parte de la paga del cliente en un país en donde no se castiga a la mujer o a la travesti que está ejerciendo la prostitución, sino que se castiga al explotador. Eso hay que dejarlo muy claro, porque hay una mentira, decir que las obligan o que las maltratan. No es cierto, porque hay un equipo siempre de psicólogos, trabajadores sociales que son quienes toman el contacto con la víctima. No es ni la policía ni la justicia. Y después, primeramente tiene que ser entrevistada y abordada y contenida por un equipo que no es ni policía ni justicia. Claro. Ahí quería ir. ¿Cómo es el abordaje, no? Vos que estuviste en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo es el abordaje con las víctimas, digamos? ¿Hay un organismo especial donde las víctimas pueden tener la contención que se requiere en un caso así? En la provincia de Buenos Aires hay, por eso yo fui la directora, un programa que no tienen muchas provincias, que tiene el mismo nombre que Nación. Es un programa provincial de rescate y acompañamiento a personas damnificadas por el delito de trata. Ese equipo es el que va a los allanamientos y es el que toma el primer contacto con las presuntas víctimas. En esa intervención lo que se hace es tratar de detectar indicadores de trata o explotación y indicadores de vulnerabilidad y ver las necesidades de cada una de esas personas para luego iniciar un proceso de intervención. No todas las personas necesitan ser refugiadas en un lugar, ¿no? Hay personas, sobre todo con explotación sexual, que tienen su casa. Claro. Entonces vuelven a su casa. En general, donde más se requiere un refugio transitorio es con el tema laboral. Porque vos vas a un campo, rescatás 50 personas que son de Santiago del Estero o de Bolivia, tal vez hay 2 que quieren quedarse en la provincia y vos no le podés negar eso, pero el resto quiere volver a su lugar de origen y ahí tenés que alojarlas en algún lugar hasta tanto inicies todo el proceso de retorno a su lugar de origen. Y Viviana, eso sí hace falta en ese caso. Y después tenés personas también que sobre todo son extranjeras algunas o niñas y adolescentes o mamás que han perdido su contacto con familiar, no tienen nadie digamos que las pueda contener, tal vez con hijos, que necesiten algún lugar de contención que para mi entender, no puede ser solamente un refugio. El refugio tiene que ser un lugar transitorio. Sí, tendría que haber herramientas para que puedan, ¿no? Sustentabilizar su propia vida. Peleando en este momento como organización para que exista primeramente, hay un proyecto de ley con media sanción del Senado que estipula una pensión no contributiva para personas víctimas de trata sexual. Lamentablemente es acortado, pero bueno, es algo. Ojalá que salga. Algo y fundamental aparte, un ingreso a alguien que fue víctima. Claro. Y luego tratar de este año de impulsar un subsidio habitacional, porque la verdad que si uno realmente, un equipo de asistencia, sea de una sociedad civil o del Estado, el Estado tiene la principal responsabilidad para poder asistir a una persona que fue víctima de trata, tiene que poder encontrarla en algún lugar. Sí, poder vivir en alguna parte. No tiene un lugar, un hogar en donde estar, probablemente perdamos esa víctima y las personas, hay personas que no tienen dónde ir, que no tienen recursos, que no tienen trabajo porque han estado en ese lugar y no tienen trabajo. Y quedan en la misma situación vulnerable. Tampoco para el trabajo, para la reinserción social desde el trabajo para personas víctimas de trata. Y Viviana, en función de esto de proponer políticas públicas, por ejemplo, la RAT, ¿cómo hace, digamos? Yo sé que están con charlas constantemente, con capacitación. Nosotros hacemos de todo. Sí. Nosotros intervenimos desde el principio hasta el final del proceso. Hacemos desde sensibilización, prevención, campañas, por ejemplo la campaña esta que estamos tirando. Sí, que traje los spots, Viviana, no te enojes, traje los spots, pero están en un archivo, en un formato que no los puedo pasar. Así que los voy a cambiar y los vamos a tener el próximo sábado acá en la radio. Bueno, sí, porque no están en MP3, me parece. Están en MP4 y acá en la radio no se pueden escuchar, pero lo vamos a transformar en MP3 y los vamos a pasar el próximo sábado. Cuando lo transformes, ¿me lo volvés a pasar? Obviamente. Bueno, porque seguramente yo también quería subirlo a mi página y no pude.
te decía que, bueno, hacemos campañas, hacemos asistencia a víctimas, acompañamiento de denuncias, seguimiento de denuncias, acompañamos a los juicios. Por el caso de Alika Quinan, le hemos acompañado en todo su juicio. Sí, que brevemente contanos quién es Alika, porque es una persona que es importante, sí, Alika ¿no? Es una sobreviviente de trata de personas, fue rescatada en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, y es la primera víctima a nivel Latinoamérica, por lo menos, que le inicia un juicio, no solamente a sus proxenetas, sino también al Estado Municipal de Ushuaia, por justamente no haber garantizado. El Estado Municipal de Ushuaia entregaba libretas sanitarias discriminadas a las personas que estaban en esos lugares, esos cabarets y huesquerías, les exigían exámenes ginecológicos, dando a entender evidentemente que sabían lo que estaban haciendo ahí. Claro. Y la verdad que no era, digamos, no solamente no controlaba, sino que era prácticamente como que naturalizaba la situación de prostitución. Eran socias. Y bueno, ese juicio que acompañamos a Alika en todo el proceso, terminó por suerte con, digamos, con un juicio ganado por Alika contra las dos personas que eran dueños del lugar donde ella estaba, y el Estado de Ushuaia, que también tiene que pagar una indemnización, algo así. Sí, pero sobre todo lo simbólico, ¿no? Por no haber garantizado a las víctimas sus derechos. Pero digo, sobre todo lo simbólico de Alika, que tiene que ver con ir contra una mafia y contra un Estado que desoye y que abandona. Era terrible en Ushuaia. Yo tuve que, el año pasado, antes del juicio, habíamos hecho un congreso en Puerto Madryn, y yo tuve que pedirle a la gente de Chubut si podían traerla a Alika un poco antes, que se quede aparte en todo el congreso que hacíamos ahí, y que recién se fuera para el juicio, para evitar toda esta presión y esta cosa social que había contra ella, porque la sociedad de Ushuaia no era una sociedad sensibilizada respecto al tema de la trata, sino que una sociedad que culpabilizaba a la víctima. Claro. Y más esta cuestión de que el peligro también que tenía Alika, porque estaba todo el tiempo con policía amenazada, en su casa. sí. No, fue tremendo, y la verdad que mucha valentía, y hace muy poquito a Alika le han dado un premio en Estados Unidos. Ella viajó y recibió un premio por justamente toda su valentía, ¿no?, en esta lucha contra la trata. Y Viviana, y ustedes me mandaste varias informaciones sobre cursos y capacitaciones que van a estar brindando justamente en esta misión de visibilizar una problemática tan grave como la trata, ¿no? Van a estar... Nosotros en esta etapa del año, por un lado, estamos proponiendo un curso de intervención psicosocial para la asistencia directa con personas víctimas de trata, que está dirigida especialmente a personas que están trabajando en equipos de asistencia de niñez, de mujeres, de las personas que están en situación de trabajo, explotación laboral, bueno, todas aquellas personas que, también la gente de hospital, ¿no? Sí, que están en contacto con... de salud, ONGs, estudiantes también, que les interese la temática de la intervención, de la asistencia, porque la verdad que no hay mucha gente preparada para la asistencia a víctimas en la Argentina, y hace falta mucha gente capacitada. Y por otro lado, nosotros tenemos todo el año abierto unos talleres que se llama Formación de Agentes Multiplicadores en Prevención de la Trata, que son unos talleres muy cortitos, gratuitos, que cualquier organización, municipio puede demandarnos, y nosotros ahí vamos a hacer esos cursos. Y bueno, ahora el 31 la campaña esta que presentamos en el Congreso, donde va a estar Alika Quinan también como panelista, y es una muestra de trabajos de diseñadores que justamente han hecho su trabajo contra la explotación sexual infantil, y va a ser a las 18 horas en el Salón Azul del Congreso Nacional, en el Palacio, ¿no?, del Congreso Nacional. Y después, bueno, la verdad que hemos estado poniendo en la universidad también el tema. Tenemos diplomado de trata en la Universidad Católica de San Luis, un módulo de género en el diplomado, un módulo de trata en el diplomado de género de la Universidad del Nordeste en Chaco, y ahora estamos por presentar un curso específico de trata. Estamos armando algo en Jujuy y en Chubut, y bueno, yo hace unos años estuve dando también en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Trabajo Social, un seminario.
Y además tenemos que decir que en esto, digamos, nuestra tarea de incidir en las políticas públicas, la RAT forma parte actualmente del Consejo Federal de Lucha contra la Trata de Personas, Sí. donde hay 3 ONG de todo el país que integran, que dura un año nada más la representación, pero bueno, estamos ahí este año. No, pero es importante que son una organización civil, que es una organización civil que está ahí como de alguna manera presionando también al Estado que también tiene que cumplir determinadas cuestiones, ¿no? Sí, proponiendo, diciendo, señalando lo que falta. Nosotros, la Embajada de Estados Unidos, ustedes saben que todos los años presenta un informe sobre la situación de trata en cada país. Nosotros somos una de las ONG que colabora con ese informe, porque contestamos todos los años el cuestionario que nos mandan respecto a la situación, e incluso damos datos también por provincia, digamos, cosas que nos parece que hay que también denunciar, ¿no? Me parece excelente, y para poder tener todas estas informaciones, Viviana, ¿cómo pueden hacer para comunicarse la gente que esté interesada en estos cursos? Mira, tenemos una página web, sí, que es www.ratargentina, rat con doble T, ¿no? Sí. ratargentina.com. Ahí en esa página tienen la dirección, tienen el teléfono, tienen un formulario que pueden llenar para suscribirse, tienen links, hay una parte que se llama, que dice documentos o archivo documental, que tiene un link que los lleva a un lugar en donde hay un montón de archivos subidos para poder leer, ¿no? Descarga normativa, sí. Tenemos un blog muy interesante donde todo el tiempo subimos información. Dice nuestro blog, ustedes hacen clic en el blog y van a encontrar un montón de información que nosotros subimos todo el tiempo, de prensa, ¿no?, sobre este tema. Bueno, y también en las redes sociales, porque también está en el Facebook. Sí, Rata Argentina. Sí, como Rata Argentina tenemos un grupo y tenemos la página de la Rata. Así que bueno, por todos estos caminos pueden comunicarse y un poco multiplicar, como decías vos, uno de los talleres, multiplicar esta temática que es muy grave y que todavía no logramos que digamos que agarre un poco más de envión el tema de los derechos de las personas, ¿no? Claro. Yo los invito a la gente a que denuncien. Que también es con la denuncia importante eso, el número, ¿no? El 145 es la línea nacional. Sí. Nuestra página también, si ustedes nos escriben y no saben cómo, o tienen miedo, los pueden escribir a la página, hacemos nosotros la denuncia. Y bueno, también si alguna organización social, sindicato, municipio le interese estos talleres de formación de agentes multiplicadores, ahí estamos para llevarlo a cada localidad. Invitamos entonces a las direcciones de derechos humanos de toda la provincia de Buenos Aires a que pidan estos talleres para incluirlos en su agenda, ¿no? Gracias, Viviana, por habernos acompañado en este sábado. Pronto volveremos a llamarte para ya estar acá en el piso y poder pasar otras informaciones más. No, gracias a ustedes y espero ese archivo de MP3. Sí, quédate tranquila que recién lo quisimos pasar y es un archivo de video y acá no lo pueden pasar en la radio, pero los tengo y los vamos a estar pasando y te los envío cuando los tenga cambiados. Muchísimas gracias. Gracias, Viviana, por esta comunicación. Bueno, y ahora, como siempre, en este tramo del programa vamos a escuchar la columna de Enrique Pochat, hoy intitulada Comandante Andresito. El 9 de julio de 1816, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica declararon la independencia. Declaramos solemnemente a la faz de la tierra, señala la declaración, que es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos que fueron despojadas e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente, del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. El 19 de julio, en sesión secreta, el diputado Medrano hizo aprobar una modificación a la fórmula del juramento, con la intención de bloquear algunas opciones que se contemplaban en aquel momento, por los que se pasaría a depender de alguna otra potencia distinta de España. Donde decía independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, se añadió y toda otra dominación extranjera.
En esta semana se ha cumplido un nuevo aniversario de esta decisión de los diputados en el Congreso de Tucumán, que completó la Declaración de la Independencia. ¿Cuál era esa dominación extranjera de la que se declaraba ser libre? Una, Gran Bretaña. Un año atrás, en 1815, cuando la lucha por la independencia de las naciones americanas atravesaba un momento de especial dificultad, el director supremo Carlos María de Alvear había enviado una carta a Lord Stranford, embajador británico en Río de Janeiro. Escribió el general Alvear: 5 años de repetidas experiencias han hecho ver de un modo indudable a los hombres de juicio y opinión que este país no está en edad ni en estado de gobernarse por sí mismo y que necesita una mano exterior que lo dirija y contenga en la esfera del orden antes de que se precipite en los errores de la anarquía. Pero también ha hecho conocer el tiempo la imposibilidad de que vuelva a la antigua dominación de España. En estas circunstancias, solamente la generosa nación británica puede poner un remedio eficaz a tantos males, acogiendo en sus brazos a estas provincias que obedecerán su gobierno y recibirán sus leyes con el mayor placer, porque conocen que es el único remedio de evitar la destrucción del país, a que están dispuestos antes que volver a la antigua servidumbre, y esperan de la sabiduría de esa nación una existencia pacífica y dichosa. La otra potencia que amenazaba la independencia de las Provincias Unidas era Portugal, cuyo monarca reinaba desde el Brasil con la protección de Inglaterra. Portugal había invadido la provincia oriental y los patriotas, al mando de Artigas, resistían su avance. En esa lucha contra el invasor extranjero se distinguió Andrés Guacurarí, el comandante Andresito, patriota poco recordado durante muchos años y cuya figura ha sido destacada en este siglo. Andrés Guacurarí fue un indio guaraní. Nació en Santo Tomé o en San Borja, en alguno de los dos márgenes del río Uruguay, en 1778. Vivió en Santo Tomé con su madre a partir de la invasión portuguesa que tuvo lugar desde el Brasil en 1801. Recibió instrucción del cura del pueblo, aprendió música, hablaba y escribía correctamente castellano, portugués y guaraní. José Artigas lo adoptó en 1811 como su ahijado. A partir de allí se lo conoció y él mismo firmó como Andrés Guacurarí y Artigas o simplemente Andrés Artigas. Desde ese momento, en los albores del proceso de emancipación de nuestros pueblos, empeñó su vida en la defensa de los principios federalistas sustentados por Artigas y luchó consecuentemente contra las fuerzas extranjeras que invadieron el territorio misionero. En 1815, Andresito fue designado por Artigas como comandante general de misiones. Gobernaba en Paraguay Gaspar Rodríguez de Francia. Este dispuso la ocupación de los pueblos misioneros de la banda oriental del Paraná. Las fuerzas paraguayas se apoderaron en agosto de 1815 de Candelaria, Santa Ana, Loreto, San Ignacio y Corpus. Andresito, a quien Artigas encomendó impedir el avance paraguayo, organizó una fuerza de 500 aborígenes de infantería y caballería que logró recuperar uno por uno los pueblos. Andresito asumió el gobierno de Misiones con el cargo de comandante general. Su gobierno fue recto y justo, procediendo en todo conforme a la orientación política artiguista. Recuperó los pueblos misioneros sobre el Paraná. Los cabildos indios volvieron a funcionar regularmente durante su gobierno. Se encargaron de administrar las estancias y yerbales y comerciar con las demás provincias. Instaló una fábrica de pólvora en Concepción, preparando la reconquista de las misiones orientales. Ordenó la construcción de rústicos hornos para fabricar chuzas. Inició la marcha con 1000 hombres desde Santo Tomé en 1816. Obtuvo un triunfo en São João Belo. Instaló su campamento en Itaquí, frente a Alvear, Corrientes. Los luso-brasileños tenían su campamento en San Borja. Se produjo un combate en Rincón de la Cruz. Triunfó el ejército comandado por Andresito, que recibió la adhesión de los pobladores de la región.
Andresito sitió San Borja en septiembre de 1816. Los luso-brasileños resistieron y luego de recibir refuerzos derrotaron a Andresito, obligándolo a retirarse repasando el río Uruguay. Los portugueses saquearon los poblados de Apóstoles, San José y San Carlos y llevaron cuanto había de valor. 2 veces más atacaron los portugueses, pero los ejércitos de Andresito los derrotaron en Apóstoles y San Carlos. Luego del combate de San Carlos, Andresito recibió la orden de Artigas de marchar sobre Corrientes para restablecer la autoridad federal resentida por un golpe militar. Se produjeron 2 encuentros, uno en Caacatí, otro en Saladas en 1818. Ambos posibilitaron el triunfo de Andresito. Andrés Guacurarí ejerció la gobernación de Corrientes hasta abril de 1819. Reorganizó el gobierno civil. Ningún pueblo dejó de tener autoridad constituida. Andresito se abocó a la tarea de liberar indios y esclavos. En las haciendas se trabajaba por la comida. A los hijos se los tenía en las casas de viejas familias como criados, con la paga del plato diario. El nuevo gobernador realizó el reparto de tierras a los que las necesitaban y a los que las querían para trabajarlas. Para 1819, el ejército de Artigas no contaba con suficientes medios ni hombres para resistir a los invasores. Solo Andresito volvió a la lucha. Abatió guarniciones enemigas y tomó posición en los pueblos de las misiones orientales. Marchó al sur intentando contactarse con Artigas, pero no lo consiguió. En su contramarcha, Andresito chocó con las poderosas fuerzas brasileñas en Itacurubí en julio de 1819. El combate fue violento. Andresito debió retirarse y dispersar sus tropas con la consigna de reunirse en la otra banda del río Uruguay. Algunos lo consiguieron, otros grupos fueron alcanzados por los luso-portugueses y se produjeron sangrientos entreveros, en uno de los cuales perdió la vida el cacique Tiraparé. Cuando Andresito se preparaba para cruzar el río en una jangadilla con un pequeño grupo, fue sorprendido por una fuerte patrulla que lo tomó prisionero. Fue llevado a las cárceles de Porto Alegre a pie. Debió trabajar en obras públicas. Luego fue llevado a un pontón a Río de Janeiro con otros compañeros y luego a la isla de las Cabras. Español don Francisco de Morja Magariños gestionó y obtuvo su libertad, poniendo fin a su calvario en 1821. El 3 de julio de 1821 Andrés Guacurarí arribó a Montevideo y a partir de esa fecha se pierden sus rastros. No se sabe si murió en Montevideo, si volvió a Misiones, si murió en el viaje, si fue envenenado en la prisión. Lo que sí se sabe es que con su prisión Misiones perdió uno de sus mejores hombres. Su acción permitió que esta provincia de Misiones integre hoy el territorio de nuestra patria. El cantautor correntino Mario Bofill compuso una obra musical en memoria del comandante Andresito. La escuchamos. Aquí donde no hace mucho vivíamos compartiendo la comida y la plegaria, la música y el festejo. Ahora estamos enfrentados entre hermanos casi en fueros, una vez más invadidos y apenas sobreviviendo. General Guacurarí, que llegas montado en perro, tu sombra pasa y nos libra de las coyuntas del miedo. Con solo decir tu nombre vuelve a soñar nuestro pueblo, resucita la esperanza y nos juntamos de nuevo. Sé comandante Andresito, montonero guaraní, según sea el invasor, sos aguarao jabalí, sos tábano bajo el sol y a la sombra barigüí, centinela de la patria de Iguazú a Mandisoví. Sos la memoria viviente de Oberá y de Bororé. Que lo diga el español, que lo diga el portugués. Sos dignidad, sos justicia, sos patria grande de pie.
una vez más por nosotros. Volve, Andresito, volver. Pueblos libres, se oye el grito y se oye el eco que desciende por los ríos y va trepando los cerros. Y ese grito libertario, como una bandera al viento, va delante de Andresito y está en la boca del pueblo. De San Borja Porto Alegre, maniatado en cuero fresco, te llevaron caminando como antaño a tus abuelos. Te engrillaron los tobillos, pero no tu viejo sueño, que según se rumorea logró escapar y anda suelto. Paisano de San Martín, hijo de Artigas, sabemos que tu lanza montonera marca el rumbo verdadero. Y en las fronteras del alma, junto al río de los sueños, tu sombra sigue de guardia, igual que un tigre en acecho. Che, comandante Andresito, montonero guaraní, según sea el invasor, sos aguarao, jabalí, sos tábano bajo el sol y a la sombra barigüí, centinela de la patria de Iguazú a Mandisoví. Sos la memoria viviente de Oberá y de Mboré. Que lo diga el español, que lo diga el portugués. Sos dignidad, sos justicia, sos patria grande de pie. Una vez más por nosotros, vuelve, Andresito, volver. Tus derechos valen. Conocelos, defendelos. Así será. Los sábados a las 11, el Defensor del Pueblo se comunica con vos. Hacé valer tus derechos. Con el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac y su equipo de colaboradores. Hacé valer tus derechos. Todos los sábados a las 11 de la mañana por FM en Tránsito. www.defensoriamorón.gov.ar. Y regresamos ya en los tramos finales del Defensor del Pueblo. Vamos a recordar, para como estos últimos 3 sábados, el festival Vamos los Pibes, que organiza acá la Cooperativa de Comunicación Social. Esto va a ser el 6 de agosto, en el marco del Día del Niño. Va a ser en el Auditorio Oeste, en Avenida Rivadavia 17.230 de Aedo. Va a haber bandas en vivo, va a haber teatro. Pero lo importante de esto es que para ingresar a este festival se consiguen las entradas cambiando por algunos packs. Los packs son, por ejemplo, de fideos, leche, puré de tomates, caja de lápices, harina, yerba, arroz, cuaderno, azúcar, aceite, lentejas, hojas de carpetas. Todos estos packs, digamos, que vienen ya prearmados, que se pueden, digamos, armar en la casa y llevarlos a algunos lugares para hacer un intercambio por esas entradas. Así que es importante que podamos difundir toda la información sobre el festival. Lo pueden encontrar en la página de la Cooperativa de Comunicación Social, www.comunicacionsocial.org.ar. Ahí hay un link que dice Vamos los Pibes, con X, Vamos los Pibes, les pibes. Y ahí van a poder encontrar entonces toda la información para participar de este festival, para colaborar con las 3 organizaciones sociales con las que colabora la cooperativa, que son Sagrado Corazón de Morón Sur, Un Rayo de Esperanza de Ituzaingó y el Centro Cultural Kichirahuasi de Hurlingham. Allí es donde van a ir todos estos productos y herramientas para los pibes y las pibas, para que tengan un Día del Niño con más derechos también. Así que es importante eso. Después, por otro lado, tenemos las actividades que propone el municipio de Morón en varios lugares. En las UGC, por ejemplo, tenemos el día de mañana. Tenemos, por ejemplo, el lunes 24 a las 16 horas en la UGC 4 de Castelar. A las 15 empieza la actividad para retirar las entradas. Está Polillas Portillo.
didáctico de la Agrupación Sinfónica Municipal el viernes 26 a las 16 horas y un taller literario el jueves 27 a las 16 horas. También el viernes 28 a las 16 horas estará Rakata Show. Eso en la UGC 6, que queda aquí en Castelar, del otro lado de la estación Castelar Sur. En la UGC 5, perdonen que estoy leyendo, en la UGC 5 tenemos el lunes 24 a las 16 horas un taller de expresión teatral. Marte y Martita el martes 25 a las 16 horas también. Taller de mimo el miércoles 26 a las 16 horas. Los amigos y los miedos, un espectáculo de teatro el jueves 27 a la misma hora. Y el viernes 28 a las 16 horas también taller de murga. Esto es en Castelar Sur, en William Morris 3520, en Castelar Sur allá al fondo. Después en la UGC 6, en Morón Sur, en Badradero 1340. Tenemos también el lunes 24 a las 16 horas el show Parlanchinas. El taller de artes plásticas el martes 25 a las 16 horas. Los super recicladores el miércoles 26 a las 16 horas también. Los hermanos Brothers el jueves 27 a las 16 horas. Y la Plaza Coloriche el viernes 28 a las 16 horas. Lo mismo pasará en la UGC 7, en Villa Sarmiento, en la calle en el Lawn Tennis Club, en Echeverría 361. El lunes que viene entonces tendremos un taller de murga a las 16 horas, Polillas Portillo el martes 25, la Plaza Coloriche el miércoles 26 y un taller de expresión teatral el jueves 27. Y también los super recicladores el viernes 28. En fin, estos son algunos de las actividades que también van a poder encontrar en la página web del municipio de Morón. Todas son gratuitas y para toda la familia. Así que es importante tener opciones para sacar a los niños y las niñas en estas semanas de vacaciones que quedan. Así que, bueno, ya siendo las 12 del mediodía, como todos los sábados, nos vamos a despedir, agradeciendo la comunicación y habernos sintonizado como cada sábado, acompañándonos en este espacio de difusión de derechos del programa del Defensor del Pueblo. Nos veremos entonces el sábado que viene. Que tengan una muy buena semana, sobre todo a los niños y las niñas en estas vacaciones de invierno. Y como dice Enrique Pochat, que sea por la paz y la justicia. Hacé valer tus derechos. Con el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac y su equipo de colaboradores.